Buenos días a todos, hermanos. Os invito a la lectura, segunda carta de Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer los primeros 7 versículos. Segunda epístola de Timoteo, segunda carta, capítulo 2, versículos del 1 al 7. La última carta que escribió el apóstol Pablo, ya mayor y ya próximo a ser ejecutado, aproximadamente en el año 64, año 67. Dice así el capítulo 2, versículo 1: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Como hemos dicho anteriormente, la última carta que escribe el apóstol Pablo, ya su último encarcelamiento no fue una prisión tan suave como las primeras, ya se encontraba un encarcelamiento duro, severo, una cárcel, los niveles más bajos de allí de las prisiones en Roma, con mucha humedad, mucho hedor, porque por ahí pasaban todas las cloacas y el ambiente era irrespirable y estaba próximo a ser ejecutado, a perder la vida. Como sabemos, por su condición de ciudadano romano, fue decapitado. Y al contrario que otras ocasiones en las cuales él mostraba esperanza en salir de la prisión y encontrarse con los hermanos, esta vez se encuentra, no quizá cansado, pero sí ve que el fin de su vida está cercano. Así que escribe esta segunda carta desde la prisión y sabiendo que le queda poco tiempo de vida. Dice en el capítulo 4 y versículo 6: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y Pablo, en mitad del tiempo que le quedara de vida, está preocupado porque la obra de Dios continúe, y por eso instruye a Timoteo para que siga adelante. Y las palabras de cariño que le dirige son preciosas: hijo mío. Y no hay más que leer sus cartas para darnos cuenta el énfasis que le pone en que se mantenga firme en la sana doctrina, soportando el sufrimiento por ser cristiano. Dice en 2 de Timoteo 1:8: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Dar testimonio de Jesús y participar de las aflicciones. 2 de Timoteo 2:9 dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi Evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Acordarse de Jesucristo y sufrir penalidades. Y ahora dice a continuación, en este versículo 1: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y Pablo le dirige aquí el mejor de los consejos. Y es algo tremendo, es algo precioso. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esforzarse en la gracia. Habla de esfuerzo humano, habla de gracia de Dios y habla de gracia en el Señor Jesucristo. Consejos que, cómo no, palabras del apóstol Pablo que, cómo no, que hacemos nuestras, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y estas palabras también van dirigidas a nosotros, a los creyentes, a los que estamos hoy aquí, en esta mañana,
que nos tenemos que esforzar en la gracia que es en Cristo Jesús. En griego, esforzarse es una palabra que es endunamo, que también se puede traducir como fortalécete en la gracia. Toma fuerza en la gracia. De hecho, la Reina Valera dice esfuérzate, y la versión de las Américas dice fortalécete. Esfuérzate o fortalécete. Es un fuerte imperativo que indica un esfuerzo y que indica un crecimiento continuo. No es un esfuerzo puntual, no es algo temporal, es algo continuo, que tiene que ser constante. No es algo aislado, sino que habla de resistencia, de continuidad, de seguir adelante y no apartarse. Ya veíamos el otro domingo el texto también de Efesios 6:10 sobre la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, no nos podemos esforzar ni nos podemos fortalecer en nuestra capacidad, en nuestra fuerza, en nuestra inteligencia, en nuestras obras, en nuestros méritos. Tiene que ser esforzarse en la gracia de Dios, en el poder de Dios, que es solamente en Cristo Jesús. Esa misma gracia por la que hemos sido salvos. Por gracia sois salvos por medio de la fe, dice también el apóstol Pablo a los Efesios. Y también en 2 de Timoteo 1, 8 a 9, dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Hermanos, y lo que nos ha dado por gracia, lo dice también Pablo en 1 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, dice lo que nos ha dado, sino que nos ha dado Dios espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No tenemos espíritu de cobardía frente a este mundo, frente a sus valores perversos, frente a sus ideales podridos o frente incluso a la falsa doctrina y los falsos maestros. Nuestro espíritu es de poder, de amor y de dominio propio. Y aquí lo vemos en el ejemplo de Pablo, ya solo en una cárcel en Roma, llena de humedad, de mal olor, próximo a ser ejecutado, abandonado por muchos, como veremos ahora después, y lo que parecía que para él era una debilidad, ahí lo tenemos, lleno de poder, lleno de amor y lleno de dominio propio. Pero él estaba así acaso por apoyarse en su esfuerzo, por apoyarse en sus méritos, por apoyarse en lo que él era. No, sino porque él se apoyaba y se esforzaba y se fortalecía en la gracia de Dios, que es en Cristo Jesús. Y nadie, absolutamente nadie, pudo impedir que Pablo siguiera predicando, y siguiera orando, y siguiera enseñando, y siguiera escribiendo, y siguiera testificando. Y estas palabras tienen plena actualidad hoy día. Esta palabra que acabamos de leer, poder, también en griego es dunamis, y alguna vez creo recordar que la explicó Juan Pablo no hace mucho tiempo, y que de ahí procede la palabra dinamita. Hechos 1:8 dice también: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder, recibiréis dinamita. Y eso, hermanos, solo lo da Dios, y lo da Dios por gracia, que es en Cristo Jesús y en el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y es en eso en lo que tenemos que esforzarnos. Si lo unimos todo, esto que hemos leído por ahora, este versículo 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, nos lleva a afirmar
que hubo algunos que no se esforzaron lo suficiente, que no lo dieron todo. Dios cumplió con su parte, porque Dios siempre cumple con su parte, pero hubo algunos que no se esforzaron lo suficiente, que decayeron. Por ejemplo, si miramos aquí unos versículos antes, en el capítulo 1, versículo 15, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Si vemos también, primera de Timoteo 1, 18, 20, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. También 2 Timoteo 2, 16, 18, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de las cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastorna la fe de algunos. Gálatas 3:1, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. El versículo 2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Que siga la rueda, que siga, que continúe. De Pablo a Timoteo y a muchos testigos. De Timoteo a hombres idóneos. De estos hombres idóneos a otros. Pablo durante mucho tiempo ha predicado el Evangelio y Timoteo lo ha oído. Pues se dice lo que has oído de mí. Y Timoteo lo ha oído. Y tiene que seguir con el cometido, tiene que seguir predicando, tiene que seguir enseñando a otros. Que otros sigan oyendo. Y que esos otros que van oyendo a su vez vayan enseñando a otros. Y así se ha producido hasta llegar aquí en mayo de 2022. Y se sigue haciendo. La palabra de Dios se sigue predicando y el reino se sigue extendiendo. Hermanos, si no estamos solos. No estamos solos como se creyó que lo estaba Elías, que estamos viendo los jueves, allá en primero libro de Reyes 18, y luego también en el capítulo 19, lo repite en varias ocasiones. Una vez se lo dice al pueblo en el monte Carmelo, y otra vez se lo dice a Dios en el monte Horeb. Solo yo he quedado. Solo yo he quedado. Y me buscan para matarme. Y Dios en su gracia le manda a Eliseo para que le acompañe y le dice, yo haré que queden en Israel 7.000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Es imprescindible, queridos hermanos, que seamos fieles al enseñar a otros y que lo hagamos de la manera correcta, no suavizando, no relativizando, no entrando tampoco en conflictos y discusiones inútiles. Pablo enseñó la sana doctrina a Timoteo y éste tenía que hacer lo mismo a otros y estos otros tenían que seguir haciendo lo mismo. Y nosotros, los que nos subimos aquí, tenemos una responsabilidad muy grande, grandísima. Tenemos las Escrituras y tenemos que predicar la sana doctrina, que es una doctrina que sana. Ahora, a continuación, en los versículos 3 al 6, aparecen tres metáforas que nos van a ayudar a entender mejor el mensaje de Pablo sobre esforzarse en la gracia, que es en Cristo Jesús. Dice el versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Sufre penalidades como buen soldado
de Jesucristo. Sufrir penalidades, y ya va a ser la última palabra que diga en griego, además esta es más difícil de pronunciar, a ver si no me trago, es sunkako patseo, e incluye un matiz adicional a lo que podemos traducir en nuestro idioma, o quizá lo que se traduce aquí en Reina Valera, que falta un matiz importante. La traducción literal es sufre adversidad, sufre penalidad en compañía de. No lo hagas solo, es en compañía de. De hecho, Francisco La Cueva en su interlineal traduce participa de las aflicciones por el Evangelio, participa. Y luego en su versión textual que hizo del Nuevo Testamento también traduce comparte sufrimiento. Participar y compartir. De hecho, la versión de las Américas dice sufre penalidades conmigo. Sufre penalidades conmigo. Un matiz importante, porque no se trata de sufrir penalidades de manera individual, cada uno solo, cada uno por su lado, sino que hay que hacerlas en conjunto, en comunidad. Entonces Pablo está exhortando a Timoteo a que se una a él, el cual a la vez se ha unido a Cristo en aceptar su parte de sufrimiento que le toca por ser cristiano. De hecho, poco más adelante en su carta le dice en el capítulo 4 y versículo 5: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Evangelismo, ministerio, aflicciones. Y le pide que la soporte, nos pide a nosotros que la soportemos y que lo hagamos como algo común, juntos, de manera compartida. No se trata de ir cada uno por su cuenta, como he dicho, no se trata de hacerlo de manera callada, sin que se entere nadie. Pablo no le pide tampoco que haga algo, que sufra algo que él no haya hecho, sino que en temas de padecimiento, encarcelamiento, apedreamiento, persecución, azote, ya sabía un poco del tema. Y más estando en prisión ahora. Hermanos, aflicciones y penalidades en esta vida tenemos y tendremos. Hemos tenido, tenemos y tendremos. Ya vimos el otro domingo en Romanos 12 que debemos de ser sufridos en la tribulación. Y ya lo dijimos entonces, enfermedades, pérdida de seres queridos, problemas económicos, hostilidad por ser cristiano y por defender nuestros valores. Y esto no es algo que te competa solamente a ti. Lo llevan haciendo y sufriendo millones de cristianos de todos los tiempos y de todos los lugares. Y cómo no, ya lo hicieron con Jesús. Pero hermanos, el matiz de hoy es que lo debemos hacer de manera compartida, todos juntos. Juan 15:20: si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Juan 16:33: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El apóstol Pablo, al compararnos con soldados, nos quiere enseñar al menos 5 cosas. Yo he apuntado 5 puntos. En primer lugar, al hablar de buenos soldados, es que nos está diciendo que hay malos soldados. Y aquí debatí el otro día con un amigo mío de muchísimos años, desde el instituto que lo conozco, y que ahora está en el ejército, es sargento primero, y le pregunté por estos puntos que voy a dar aquí, pero con la intención sobre todo de hablarle un poco del mensaje, también para predicarle un poco. Y aquí me decía él que más que hablar de buenos y malos soldados, que era más acertado quizá decir que había buenos soldados y mercenarios, en el sentido de que estos últimos son aquellos que hacen el trabajo por una contrapartida económica, sin amor a lo que hacen. Entonces hay buenos soldados. La primera cosa que nos enseña Pablo: hay buenos soldados y hay malos soldados o mercenarios.
que no lo hacen por amor, sino que lo hacen por un interés privado, un interés egoísta que tenga cada uno. En segundo lugar, Pablo nos enseña que hay una disciplina, que hay un orden que se debe de seguir. En tercer lugar, no hay un horario de 40 horas semanales de lunes a viernes. No es un horario de oficina. Un soldado activo es un soldado que está disponible las 24 horas del día, todos los días de la semana, 365 días al año. Y este amigo me decía que incluso él, estando de vacaciones, debe recordar que sin previo aviso y por motivo de seguridad nacional lo pueden llamar y él debe de responder. O sea que aún estando de vacaciones y aún habiendo gente de guardia para ello, siempre tiene que tener su teléfono encendido y dispuesto por si lo llaman. No hay vacaciones, tiene que ir. Y si encima lo manda o lo mandasen a algo peligroso, se espera de él que ponga su vida en peligro, en riesgo, sin dudar y sin vacilar. Por eso dice el versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Hermanos, nunca nada debe impedirnos, debe enredarnos. Nada de la vida, nuestro deber cristiano. Puede haber tribulaciones, problemas, pero siempre tenemos que llevar adelante nuestra misión, ser buenos soldados de Jesucristo. ¿Y cuánta gente conocemos, verdad?, que venían a la iglesia, se han enredado en los negocios de la vida y ya no vienen. En cuarto lugar, nos enseña el apóstol Pablo de un buen soldado que hay que sufrir penalidades. Y él pensaba, lógicamente, en los soldados romanos de aquella época, a los que Pablo, pues, se imaginaría pues, que llevan mucha carga, llevan armas, comida, y aparte de las malas condiciones económicas que pudieran tener, el gran riesgo de perder la vida. Hermanos, ¿estamos dispuestos nosotros a sufrir por el Señor? Vivimos en una cultura, vivimos en un país, vivimos en un momento del tiempo en el cual la gente lo que busca es la comodidad. Pero hermanos, el Señor Jesús, el Creador, se hizo hombre, se hizo siervo, sufrió penalidades en la tierra hasta acabar dando su vida por nosotros, en la cruz del Calvario. Y ahora nosotros, que somos salvos por esa sangre derramada, servimos lealmente a Dios. En quinto lugar, y ya por último sobre el soldado, los soldados tienen un compromiso con las instituciones, con su país, con su patria. Un soldado busca siempre agradar a su patria. Un soldado no puede ser fiel a dos países diferentes, a dos ejércitos. Debe ser fiel a sus superiores, respetando al máximo la cadena jerárquica de mando. Debe ser fiel a la institución que representa. Y esto se ve gráficamente en la famosa jura de bandera. Hermanos, si nosotros somos fieles a Dios, no podemos enredarnos en este mundo, como acabamos de leer, sino que servimos a Dios con orgullo, con alegría. Y nuestro mayor deseo es agradar a Dios y obedecer su palabra. Y que algún día se nos diga las palabras de Mateo 25-21, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, no hay nada que se deba interponer con esa fidelidad. A veces pensamos que somos listos y que nos da por hacer cosas a nuestra voluntad, nuestras opiniones o lo que nos digan otros. A veces damos prioridad a nuestro trabajo, a la familia, a los negocios, pero hermanos, como buenos soldados de Jesucristo, nos debemos someter a la voluntad de Dios y a su palabra. Y si esto lo traspasamos a nivel de iglesia, el creyente tiene que sujetarse también a la iglesia local en la que está. Y cómo no, sujetarse a la autoridad que haya en la misma, sujetarse a los ancianos. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos,
porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. En segundo lugar tenemos la metáfora del atleta. Dice el versículo 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y aquí no es una lucha como la de un soldado. En este caso los atletas luchan para ganar. Entrenan y entrenan para ganar. Y ya Pablo utiliza en otras ocasiones este símil del atleta y la carrera. Así, por ejemplo, en Filipenses 3:14, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y 1 Corintios 9:24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Y aquí, en cuanto al atleta, vamos a ver dos características. En primer lugar, el atleta tiene que tener disciplina para poder triunfar. Entrenamientos, horarios, constancia. Posiblemente la prueba de atletismo más injusta de todas sea la prueba de los 100 metros lisos en los Juegos Olímpicos. Están los corredores entrenando 4 años para que en una prueba de 10 segundos, si no pasa el corte o no queda entre los 4 primeros, no pasa la segunda ronda y quedas eliminado. O sea, te has tirado 4 años corriendo, entrenando, horas y horas, días y días, y ahora en 10 segundos se acabó todo. Llevado al plano espiritual, hermanos, habla de disciplina en orar, en leer la Biblia, en venir a la iglesia, en preocuparse por los demás hermanos, etc. Y además, no hacerlo solo en tu casa, sino en la iglesia, todos juntos. Cierto que todos tenemos muchas cosas que hacer, que andamos siempre ocupados, andamos siempre liados, pero la disciplina y la constancia es fundamental. Y yo desde aquí sigo insistiendo y os sigo exhortando, hermanos, en la importancia de los cultos de oración de los jueves, la importancia de escuchar la palabra de Dios. No olvidemos las palabras del apóstol Pablo en 1 de Pedro 5, 8, 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En segundo lugar, el atleta, hemos dicho que tiene disciplina para poder triunfar, y en segundo lugar, respeta las reglas del juego. No salir antes de tiempo, no empujar al contrario, no meterse en el carril que no tienes que meterte. Cada deporte tiene sus reglas, y en cada deporte hay árbitros también que vigilan que se cumplan las reglas. Y aquí el texto habla de legitimidad. Dice: el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Y esto, hermanos, es una advertencia para nosotros. Es una clara advertencia para los que estamos aquí. ¿Hay que luchar? Sí. Hay que pelearse. ¿De cualquier manera? ¿De cualquier forma? No. Hay que hacerlo legítimamente. No hay atajos para vivir la vida cristiana. No se puede ser cristiano de lunes a viernes y sábado y domingo no. No se puede ser cristiano el domingo solo y el resto de la semana no. No se puede ir diciendo lo que no conviene. Nuestras reglas del juego las tenemos aquí, en las Escrituras, en los 66 libros, y todos son importantes, absolutamente todos. Y hay que cumplir lo que dice aquí, y hay que hacerlo legítimamente. Hermano, la actitud que tengamos en esta carrera es fundamental. ¿Eres de los que crees firmemente las palabras de todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Eres como el profeta Samuel, que corrió al llamado de Dios diciendo heme aquí?
como David, que corrió a la batalla contra Goliat, como Elías. ¿Cuántas veces hemos leído estos jueves anteriores, hermanos? Vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo. Y todo lo que Dios decía, Elías lo hacía en el momento. Sin cavilar, sin dudar, sin cuestionar. Eres como Mateo, también ha hecho mención Juan Pablo y habló de él la semana pasada, que ante el llamamiento de Jesús, sígueme, lo dejó todo y lo siguió. Y al igual que Mateo, el resto de discípulos. Eres como el apóstol Pablo, Señor, ¿qué quieres que haga? Como Felipe, dispuesto a predicar y enseñar la palabra de Dios a aquel eunuco. Hermanos, nuestra carrera es como la de él. Hay que mostrar disciplina. Veíamos también en Romanos 12 la parte aquella de constantes en la oración. Y luchar de manera legítima, no de cualquier manera, no como uno quiera, sino legítima, siguiendo la voluntad de Dios. Hermanos, recordemos quién nos va a coronar cuando terminemos la carrera, será Dios. El que está en la meta esperando será Dios para darle la recompensa. Esto lo veremos después al final. En tercer lugar está el labrador. Y dice el versículo 6, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y aquí también os quiero enseñar dos cosas. Yo no, lo que dice aquí la palabra de Dios. En primer lugar, que primero se debe de trabajar. Primero se debe de sembrar, se debe de labrar la tierra y después viene el fruto, la cosecha, el resultado. Bueno, si de soldado sé poco y de atleta, como me podéis ver, menos todavía, como podéis verme, de labrador o de agricultor, digamos que sé un poquillo, tampoco mucho, pero algo. Al tener algunas olivas en la familia, y es que de los 66 millones de olivas que hay en Jaén, pues tenemos nosotros un par, algunos cientos tenemos nosotros en la familia. Y sabemos que se tiene que trabajar bastante para obtener la cosecha. Y cada año hay que cortarlas, hay que limpiarlas, hay que quemar el ramón, sulfatarlas con productos químicos, ya sea herbicidas para el suelo, ya sea productos para el árbol, para acabar con bichos, evitar el repilo, que es cuando se cae la hoja al suelo, echarle cobre para que coja fuerza, quitar hierba con el legón si no ha hecho mucho efecto el producto, arar, soplar hojas con la sopladora, pasar los rulos, deserpar, mirar el regadío, los goteros. Igual luego Chico me puede decir al final si me he dejado algo. Es un experto en eso. Igual que Chico, aquí hay alguno más que sabéis del campo. En definitiva, hay que procurar que cada oliva, cada árbol esté lo mejor posible. Ginés también otro experto en la materia. Para coger la aceituna a su tiempo. Y así es como se hace, hermanos. Todo lleva su tiempo. Todo tiene su momento. No se puede cortar la oliva en agosto. No se puede coger la cosecha en julio. Y aunque lo hagas a su tiempo, hay que hacerlo bien para no dañar al árbol. Hay grupos, por no llamarlo iglesia, que porque no lo son, que se dedican a inventar, a evangelizar con nuevas técnicas, fiestas, celebraciones, etc. y hacen las cosas mal, a destiempo, mal hecho. Todo mal hecho. Nosotros creemos firmemente que todo lleva su tiempo y todo lleva su manera. Porque hay que hacer las cosas bien, hay que hacerlas con orden, hay que hacerlas a su tiempo. Hay que sembrar la palabra de Dios de la manera correcta. Y hay que labrar de la manera correcta y hay que hacerlo a su tiempo. En segundo lugar, hemos visto que hay que trabajar. En segundo lugar, hay que tener paciencia. Primero hay que trabajar, segundo esperar, tener mucha paciencia y tercero, después de todo el trabajo y toda la espera, llega la recogida de la cosecha. Que en el caso de la aceituna pues es en diciembre o enero. Y hermanos, el agricultor, el que va a coger la aceituna, aprovecha los días de sol, los días que no llueve. Y si hay que ir en domingo, se va a coger aceituna el domingo.
Y si hay que ir en Navidad, se va a coger aceituna en Navidad. Si hay que ir en Año Nuevo, se va en Año Nuevo a coger aceituna. Porque puede ser que el lunes venga lluvia y luego no se puede ir varios días, o luego tienes que ir tirando del manto lleno de barro. Cuando haga sol, hay que aprovechar. Trabajar sin horario, trabajar sin esperar. Hermanos, es algo que como cristianos tenemos que practicar. Nuestra función es trabajar, nuestra función es sembrar, nuestra función es predicar el Evangelio, nuestra función es labrar. Y luego, el crecimiento, luego la recogida de la cosecha, la da Dios. ¿Cuándo? Cuando Él quiere, a su tiempo. Puede ser que tú estés trabajando y trabajando y trabajando y nunca ves el fruto. Y quizá el fruto lo vean luego otros. Pero tu obligación es trabajar. Y el crecimiento lo da Dios cuando Él quiera y como Él quiera y en el momento que Él quiera. Gálatas 6, 9 y 10. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Para terminar, mirad el versículo 7. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Considera lo que digo. Lucas 17:10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado decir, siervos inútiles son, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Precisamente comentaba este versículo con Martin Tester el viernes al acabar el culto en Bailén. Y decía él que solamente seremos siervos inútiles en el momento en el que hayamos hecho todo lo que nos ha sido ordenado. Que si no hacemos lo que tenemos que hacer, no somos ni siervos inútiles, no llegamos ni a eso, nos quedamos por abajo. Hermanos, esforcémonos en hacer todo lo que nos ha sido ordenado, pero esfuérzate en la gracia, que es en Cristo Jesús. Y estas palabras, este versículo 1, que me lleva rondando toda la semana repitiendo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Deseo, hermanos, que también os ronden a vosotros. Que te esfuercen, que os hagan pensar, meditar y reflexionar. Hermano, la vida cristiana no es fácil. No es fácil sufrir penalidades como un buen soldado. No es fácil luchar legítimamente como un atleta. No es fácil trabajar como un labrador. Pero es que Dios nunca ha dicho que fuera a ser fácil. Nunca lo ha dicho. Que fuera a ser fácil, nunca. De hecho, el Señor nos pone 3 ejemplos que nos muestran que es difícil, que hay que luchar, que hay que trabajar, que hay que esforzarse, que hay que pelear, que hay que trabajar. Así que consideremos esto que nos está diciendo Dios en su palabra y pidamos a Dios que nos dé entendimiento en todo. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Hermano, no olvides que Dios siempre cumple con su parte. Ahí está su gracia, que es en Cristo Jesús. Falta la tuya. Esfuérzate. Esfuérzate. Como un soldado, como un atleta, como un labrador. Pero ese esfuerzo no tiene que ser en ti, sino que tiene que ser en Cristo Jesús. En los 3 casos que hemos visto hay una esperanza final, algo por lo que esforzarse, sufrir, pelear, trabajar. En el caso del soldado está la victoria en la batalla. En el caso del atleta está pues ganar la carrera y coronarse, ganar la medalla de oro.
En el caso del labrador está la cosecha. Cada uno se ha tenido que someter antes a disciplina, a constancia, a regularidad, a trabajo y a esfuerzo. Hermanos, nosotros aquí en la tierra, con nuestro esfuerzo, sufrimiento, trabajo y lucha, tenemos la mayor esperanza, que es la vida eterna. Pero hermanos, no hacemos o no esperamos la vida eterna como un concepto, ya también lo expliqué la otra vez, no esperamos la vida eterna como un concepto de temporalidad, como un concepto en el cual eternidad, que va a ser siempre. No. No es así. Nuestro esfuerzo, nuestro sufrimiento, nuestro trabajo, nuestra esperanza, es porque vamos a estar en la presencia de Dios, porque vamos a estar contemplando la gloria de Dios, eternamente y para siempre. Eso es lo máximo. Por eso dice también el apóstol Pablo, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Si todavía no has conocido a Cristo y todavía no has creído en Jesús como Señor y Salvador, aún estás a tiempo. Y después del trabajo, del esfuerzo, del sufrimiento, vendrá la recompensa. Y esa recompensa que muchos de los que estamos aquí ya tenemos garantizada. Y nos gloriamos, ¿en qué nos gloriamos ahora mismo? En la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en que un día estaremos con Él para siempre. A Él sea la gloria. Amén. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque ella es preciosa para nosotros y está llena de enseñanzas, está llena de bendiciones, está llena de promesas, pero también hay exhortaciones y hay advertencias. Y hemos visto que otros hermanos cayeron, otras personas no pudieron aguantar la presión de la persecución, otros realmente deformaron las escrituras y blasfemaron, pero otros no pudieron aguantar con la persecución, con la presión y abandonaron al apóstol. Esas palabras, Señor, de esfuérzate en la gracia, que sean, Señor, palabras que grabemos a fuego en nuestro corazón. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios que siempre cumple y la parte tuya está garantizada. Estamos llenos de poder, de espíritu, de dominio propio, de amor, pero, Señor, nosotros tenemos que cumplir nuestra parte, tenemos que esforzarnos. Para eso, Señor, pedimos tu ayuda, pedimos tu dirección, pedimos tu guía, pedimos que nos aumentes la fe, pedimos que nos ayudes en esta vida. Doy gracias, Señor, por los hermanos de esta iglesia. Doy gracias por los que nos visitan en esta mañana. Gracias, Padre, porque todos tenemos el mismo sentir y porque todos estamos en este camino, en esta batalla, y todos estamos sufriendo penalidades como buen soldado. Y estamos, Señor, también trabajando y luchando como el atleta, y queremos hacerlo legítimamente, según tu palabra. Y también, Señor, queremos, como el labrador, trabajar, tener paciencia, tener constancia, no tener ansiedad porque llegue el resultado, el fruto. Eso no nos corresponde a nosotros. A nosotros nos corresponde trabajar, nos corresponde esforzarnos, nos corresponde dar la talla, y el crecimiento lo darás tú cuando tú quieras. Gracias, Padre, por tantas y tantas bendiciones que recibimos. Gracias, Padre, por la persona del Señor Jesús, que también vino a la tierra y se identificó con nosotros, con el ser humano, y dio su vida por cada uno de nosotros. Queremos, Señor, que mis hermanos los sigas bendiciendo, que sigas bendiciendo a cada persona que está aquí hoy, que sigas bendiciendo a cada familia, a cada ministerio de la iglesia, y que los bendiga a todos juntos. Y que todos juntos, Señor, como iglesia también nos podamos seguir esforzando en la gracia que es en Cristo Jesús. A ti sea la gloria, en el precioso nombre de Jesús. Amén.